Hola, muy buenas tardes. Leer y escribir son habilidades fundamentales para la vida y sabemos que muchos padres de familia están esperando con ansia que sus hijos aprendan a leer y a escribir. Si usted es abuelo, padre o cuidador de menores y se está iniciando en esta apasionante aventura de enseñar a leer y a escribir, es posible que quiera apoyo para aprender actividades sencillas y efectivas para hacer en la casa. En estos momentos nos acompaña Ángela Márquez. Hola Ángela. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico tenerte aquí, una experta en todo el tema de lectoescritura y vamos a aprovechar pues que estamos con ella para hacerle unas preguntas alrededor de este importante tema. Muchas gracias. Angelita, quienes cuidamos a niños hemos oído que los menores pueden aprender a leer y a escribir hasta tercer grado y que poco a poco los niños van madurando hasta que aprenden esta habilidad. ¿Esto es cierto? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que leer no es una actividad natural en el ser humano. No tenemos la herencia genética todavía para que sea un acto incorporado a lo humano. Y hay que enseñar el código para que el niño pueda aprender a leer. El grado escolar ideal para que el aprendizaje de la lectura se dé es justamente primer grado. Hay unas razones neurológicas, hay unas razones investigadas por la ciencia, pero también hay unas razones curriculares. Y es que a partir de primero, todo se basa en la lectura. Todas las materias del currículo parten de la base que el niño lee y comprende lo que lee. En Chile, por ejemplo, el programa Leo Primero, aquí está, te lo muestro. El programa Leo Primero que publicó Chile enfoca todas las estrategias del docente en la enseñanza de la lectura y la escritura en primer grado. Nosotros en Colombia también hemos desarrollado, en compañía de la Fundación Luker y el BID, el programa Aprendamos Todos a Leer, que se enfoca en primer grado y le da todas las habilidades tanto al docente como al niño para aprender el código escrito. El código de las letras y de los sonidos actúa como una llave con la que el niño abre la puerta al conocimiento, al mundo de la literatura, de la información y de la fantasía. Qué bien, Ángela, muchas gracias. Otra pregunta que me surge entonces, y es que el fin de semana, en algunos ratos, aprovecho para leer cuentos a mis hijos. Quisiéramos saber si esto funciona, qué beneficios nos trae, cada cuánto debemos hacerlo. Leer con los niños tiene muchos beneficios. Beneficios afectivos porque se da un vínculo entre el padre y el hijo que es indispensable y unos aprendizajes puntuales de lo que llamamos los precursores de la lectura. A los niños a los que se les lee todas las noches desarrollan mucho más lenguaje que aquellos a los que no se les lee. El vocabulario es lo que le permite al niño darle vida y cuerpo a las ideas, a los conceptos, a los sentimientos, a sus pensamientos. Fíjate que nosotros nos vinculamos con el mundo a través de los nombres de las cosas. En la medida en que el niño tenga el nombre para lo que lo rodea, pues su comunicación oral va a mejorar sus interacciones sociales, porque es un niño que va a poder decir estoy cansado y no simplemente llorar por un sentimiento que lo agobia. Ya entiende el concepto cansancio y lo asocia con la palabra cansancio. También mejora la comprensión de sí mismo. Es un niño que puede darse a la tarea de la metacognición, entenderse a sí mismo. Pero hay que tener cuidado en una cosa, y es que por mucho que yo le lea a un niño, estimule y desarrolle el vocabulario, no es una garantía de que la lectura va a estar presente. La lectura es un acto intencional que debemos desarrollar, acompañado de todas estas otras actividades hermosas que le permiten al niño la comprensión de las palabras, cómo están compuestas, de la dirección del texto, de cómo suenan los sonidos de su lengua y los sonidos de su entorno. Ok, o sea que con base en lo que tú me dices, ¿qué otras actividades me recomiendas a mí, a otros padres de familia para empezar a desarrollar la lectura y la escritura en nuestros hijos, Ángela? Primero que todo, hablar bien, con muy buena vocalización. La media lengua, además de detestable, no le ayuda al niño a aprender adecuadamente el idioma, su lengua.
Para los más chiquiticos es muy efectivo los juegos de identificación de sonidos. Por ejemplo, ¿cómo maulla la vaca? ¿Cómo ladra el perro? Fíjate que no le digo, ¿cómo hace el perro? No, ¿cómo ladra el perro? Yo voy incorporando el lenguaje con el que el niño va a nombrar el mundo, lo que llamamos el lenguaje nominativo. Cuando le digo a un niño, ven, oigamos esta pieza de música, ¿escuchas el piano? ¿Cómo suena el piano? Ponle atención. ¿Cómo suena el agua cuando abres el grifo? Fíjate que en la vida práctica tenemos toda la sensibilización hacia la ruta fonológica y auditiva. Cuando están más grandecitos, yo puedo jugar con los niños a sonidos iniciales de palabras de uso frecuente. Por ejemplo, una niña que se llama María, le pregunto, ¿con qué sonido empieza tu nombre? María. Y luego le hago énfasis en ese sonido inicial, a lo que llaman los lingüistas deslindar el sonido. Entonces le digo, María, y me detengo en ese sonido inicial para que empiece el recorrido fonológico en la identificación de los sonidos para que haya la correspondencia con las letras. También funciona mucho jugar con las rimas, además de que ayudan y divierten cantidades, apoyan a esos patrones sonoros de la lengua. Las canciones, las rondas infantiles que lamentablemente hemos sacado de nuestros entornos familiares. También pueden hacer culebritas de palabras. Consiste en decir una palabra, tú dices la palabra sofá y el niño, tú le dices sofá. Separas la palabra en sus 2 sílabas. Sofá. Para que el niño haga una nueva palabra con la última sílaba. Fa. De manera que haces esa culebrita de palabras. Si el niño se estanca, si el niño no ha entendido el juego, y no se trata ni de castigarlo ni de forzarlo, sino de que disfrute del lenguaje y de los juegos lingüísticos. Definitivamente, ¿qué no hacer? Planas. Nosotros no podemos seguir con esas prácticas que al niño le huelen a castigo y no a disfrute Sí. de la lengua. Y definitivamente, prohibido el regaño y el castigo por no leer ni escribir. Perfecto, súper chéveres esos tips, muy interesantes. Y hasta ahorita pues hemos hablado como de los niños que comienzan su proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, pero estos niños que ya son un poquito más grandes y que todavía no han aprendido a leer y a escribir, Ángela, ¿qué actividades podemos hacer en casa para estos niños que de pronto ya han avanzado un poco más en su edad y no tanto en su proceso de lectura? Bueno, lo esencial es devolverse y reparar los lugares donde no ha habido aprendizaje. Es como devolverse por un camino y que haya una serie de charcos en donde se ve que el niño dio unos brincos en sus conocimientos, entonces hay que devolverse, lo cual no quiere decir que sea un castigo ni que sea aburrido. Hay formas de hacerlo sencillamente. Mira, por ejemplo, tomas libros muy sencillos, de manera que el niño pueda recorrerlos a través de oraciones y párrafos sencillos, predecibles, y sobre todo empezar saboreando el éxito. Un niño que empieza saboreando el éxito empieza a destrancarse de su situación de no lectura. Empezamos identificando las letras y vamos como padres o como cuidadores reconociendo cuál es esa letra que le cuesta más trabajo, cuál es esa sílaba que invierte, cuál es ese sonido que todavía no puede producir. Y no es que le hagas correcciones ahí, sino que vas registrando cuáles son esas áreas en las que el niño está estancado para que las puedas trabajar. Por ejemplo, aquí, el gran hermano oso es grande, grande. De pronto el niño dice Gandhi. Entonces yo ya sé que esas letras le cuestan, pues yo ya voy a poder hacerle juegos con esas combinaciones de letras. También puedes hacer familias de palabras. Es algo que le gustaba mucho a mis estudiantes. Generas a través de una imagen, tomo la del libro de Confa, una situación, dice en el zoológico, ahí no hay letras, no hay palabras, pero el niño lee esas imágenes y tú rescatas a nivel de escritura lo que el niño ve, qué hay en ese zoológico. Entonces el niño va describiendo un paletero, unos leones en una jaula. Tú vas escribiendo todo eso en grande
y el niño después hace lectura de lo que él mismo dijo y luego hace escritura de todo lo que él dijo. La investigación nos muestra que la escritura refuerza la lectura. Pensábamos al revés, pensábamos que la lectura mejoraba la escritura. Hoy sabemos que la escritura mejora y refuerza la lectura. Hay formas de hacer dictados divertidos. Los dictados no tienen que ser aburridos. Por ejemplo, el dictado de las letras que hacen falta. Entonces les das palabras incompletas, dices la palabra completa y el niño o la niña tiene que llenar la palabra con la letra que hace falta. Son cosas divertidas, entretenidas, costo efectivas, porque no necesitamos el gran material de la vida, todos lo tenemos en casa y definitivamente le ayudamos al niño a salir de su situación de no lectura. Quiero pues dejar muy en claro que no leer y no escribir cuando los demás compañeros o los primos lo hacen causa un inmenso dolor en los niños. Las mayores causas de atención especial que reciben los niños que cuentan con esos recursos en sus colegios de tener un psicólogo escolar están asociadas a su desempeño pobre en lectura y escritura y esto impacta negativamente su autoimagen. Realmente el peor efecto de no enseñar a tiempo a leer y a escribir y de forma amorosa es el impacto negativo que deja en el niño, esa sensación de no ser capaz. Muy bien. Ángela, muchísimas gracias por tener este espacio con nosotros, por darnos esa información tan útil que va a ser para los padres de familia y para los cuidadores de nuestros niños. Creo que lo que nos llevamos de aquí va a ser súper importante para lo que podemos hacer nosotros en casa. Te agradezco mucho el espacio y a todos en los próximos días estaremos subiendo más videos con actividades para realizar en el hogar, con el fin de apoyar a nuestros niños en el proceso de lectura y escritura. Muchas gracias a todos. Con mucho gusto.